Ya acompañados del fiscal Rafael Vela, que viene a explicarnos los últimos pormenores de esta complicada situación. Muchas gracias por estar aquí esta noche en Cuarto Poder. Vamos a empezar con el tema de este allanamiento, que es el que ha causado las últimas protestas del fiscal de la Nación y también de sus asesores y del secretario del Ministerio Público. En estos momentos se está llevando a cabo otro allanamiento, ¿o es la continuación del mismo allanamiento? Empezamos el programa informando, como noticia de último minuto, que se estaba llevando a cabo otra vez el allanamiento. ¿Nos puede contar eso? Buenas noches. Sí, buenas noches, Sol. Específicamente de lo que se trata es que nosotros cumplimos con un plan estratégico como equipo especial. Se solicitan medidas estrictamente legales a un juez, que es quien se encarga de verificar el contenido, los argumentos expuestos por parte del fiscal, si es que considera de que son razonables, proporcionales a lo solicitado, ordena esa medida. Efectivamente, dentro del desarrollo de las diligencias de esta naturaleza pueden existir algunas incidencias que necesitan de ser complementadas o de ser verificadas o de ser de alguna manera confirmadas. Entonces, estas circunstancias son habituales dentro del desarrollo de este tipo de medidas excepcionales. Lo que se ha decidido por parte del juez Concepción Carhuancho es complementar lo anteriormente ya decidido a partir de información que ha sido puesta en su conocimiento y es lo que está en plena ejecución en este momento. En otras palabras, en la primera diligencia lo que sucedió es que se generó una confusión respecto a quién pertenecía cada oficina, porque la información que se tenía para hacer el allanamiento decía que las oficinas eran de otras personas. Llegaron y habían tarjetitas que decían, no, esta oficina no es la otra. Bueno, algo así en simple. Claro, eso es parte de la pesquisa previa policial de inteligencia, que es habitual también dentro de este tipo de procedimientos. Es absolutamente legal todo lo que se ha hecho con relación a lo previo y a lo posterior. Porque una de las cosas que se está impugnando es cómo es posible que haya entrado la policía a investigar en secreto a lo que son los ambientes de los asesores del despacho del fiscal de la Nación. No, eso es parte específico del trabajo policial, que es un trabajo profesional, que tiene una serie de protocolos que están desde el punto de vista procesal subordinados a lo que el fiscal le ordena y le determina. Entonces, algunas personas dicen que si no se puede investigar al fiscal de la Nación, es decir, si él es un personaje que tiene una serie de privilegios para ser investigado, tampoco se podría investigar a sus asesores. Bueno, ¿se extienden estos privilegios a los asesores? Lo que sucede es que el señor fiscal de la Nación no es un investigado en esta carpeta. En realidad, la necesidad de averiguar, la necesidad de buscar información está vinculada a una serie de elementos que se dan dentro de la carpeta de investigación en la que se encuentra la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci y otras personas. Entonces, la investigada es Keiko Sofía Fujimori y dentro de la investigación de la investigación que se le sigue a esas personas se ha llegado a la necesidad de allanar a las oficinas de los asesores del fiscal. Ahora, esto suena terrible, ¿no? Bueno, evidentemente, ¿no? Es parte de las cuestiones paradójicas que se producen dentro de un esquema que debería ser de estricta legalidad y en el que nos encontramos nosotros inmersos y que ha sido además de público conocimiento respecto a la permanente intromisión, interferencia y hostilización de la Fiscalía de la Nación. Trascendió luego de la primera diligencia que se había encontrado un documento referido al proceso que se le sigue a la señora Fujimori en las oficinas de uno de estos asesores. ¿Nos puede confirmar esta información? Mire, yo no puedo hacer ningún comentario porque eso es parte de la ejecución de las diligencias correspondientes y cualquier comentario de mi parte podría ser más bien interpretado de alguna manera inadecuada. Y además porque también eso forma parte de las atribuciones del fiscal provincial, del doctor José Domingo Pérez Gómez, en sus evaluaciones. Entonces vamos a tener que esperar a que se vea qué documentos se encuentran y que sean incorporados en todo caso como pruebas y documentos a la investigación. Ahí es cuando ya se pueden hacer conocidos. Totalmente de forma válida porque están amparados por un mandato judicial. ¿Qué sucede con las impugnaciones que ha dicho el señor fiscal de la Nación que va a presentar? Él dice que va ha protestado por esta medida de allanar las oficinas de sus asesores y ha dicho que va a tomar acciones. Bueno, esperemos en principio que sus decisiones correspondan al estricto respeto del principio de legalidad procesal. Para poder impugnar una decisión, primero uno tiene que tener la legitimidad para hacerlo. Esperemos a ver qué cosa es lo que el señor fiscal de la Nación vaya a decidir en orden estrictamente a lo que hemos comentado, de que se trata de una medida tomada dentro de una carpeta de investigación en donde el señor fiscal de la Nación
no es una persona que esté comprendida directamente en esa investigación y que como tal, por supuesto, está sometida a la incorporación válida dentro de los elementos que se incorporan dentro de la investigación. Respecto al fiscal de la Nación, entre las cosas que anunció el 31 de diciembre, o por lo menos alrededor de esa fecha, son tantas cosas que ya no sé exactamente en qué momento lo dijo, se dijo que iba a hacer público el acuerdo o el contenido del preacuerdo, en realidad, porque todavía no se ha firmado, con Odebrecht. ¿Esto es posible? ¿Es legal? ¿Lo podría hacer? No, bueno, para nosotros es una intromisión más y una abierta ilegalidad respecto a lo que desde nuestra perspectiva es una lectura clara de buscar más bien entorpecer y buscar que el acuerdo no llegue a su finalización conforme ha sido ya decidido por parte de los sujetos procesales legitimados. El señor fiscal de la Nación no es un sujeto procesal legitimado y por supuesto dentro del esquema de reserva que por propia ley así se establece, los que tienen que responder no solamente por su integridad, son los que tienen esa legitimidad para hacerlo. Es un acuerdo negocial. El equipo especial liderado por usted. Es el equipo especial a través directamente del fiscal José Domingo Pérez Gómez, el señor procurador público, el señor doctor Jorge Ramírez. Y bueno, la empresa Odebrecht, obviamente, los colaboradores que voluntariamente se someten al procedimiento y finalmente un juez, que es quien verifica el control de legalidad correspondiente. Es decir, ¿un juez de dónde? ¿Del Brasil o del Perú? No, es un juez de Perú. Es el juez que conoce, ya incluso específicamente, porque ya hay una previsión legal al respecto, que no es, como se dice, el juez Concepción Carhuancho, ¿no? ¿Quién es el juez que va a ver que va a ver el acuerdo con En su momento lo vio el doctor Juan Carlos Sánchez Balbuena, pero que reemplazaba a la doctora Ángeles, me parece, no recuerdo en este momento su apellido, pero estaba adscrita en ese momento al Sistema Nacional Anticorrupción que lideraba en esa oportunidad la doctora Susana Castañeda Otsu, que ha sido recientemente promovida a la Corte Suprema de Justicia de la República. Pero en todo caso no es el juez Concepción Carhuancho el que va a ver la legalidad de este acuerdo, el control de legalidad. Ahora, ese acuerdo, muchas personas dicen, tiene una trascendencia tal para el país, que muchas personas dicen, no, esto debería conocerse, pero usted nos dice que la ley dice que es reservado y que solo las personas que intervienen lo ven. Nosotros, por supuesto, reconocemos la necesidad de que la búsqueda de legitimidad también está enmarcada dentro de la posibilidad de transparentar algunos aspectos. De hecho, en este mismo programa nos han entrevistado y hemos puesto en conocimiento algunas líneas maestras del acuerdo, por eso es que es objeto de crítica, de otra manera ni siquiera se sabría específicamente a qué acuerdo hemos llegado. Pero por ley ustedes podrían tenerlo en reserva. Pero lo debemos mantener en reserva porque las partes así lo acuerdan, es decir, el sostenimiento de la reserva es porque hay una serie de aspectos colaterales que pueden ser perjudiciales si se revelan. Estoy haciendo referencia específica, no tanto a las líneas maestras del acuerdo, sino a los aspectos vinculados a la corroboración de los dichos de culpabilidad de cada colaborador eficaz y de la propia empresa. Ahora, cuando usted habla de la corroboración de los dichos de los colaboradores eficaces, pareciera que lo que se espera son simplemente más dichos. Y una de las cosas que sirven como permanente defensa de las personas que están siendo juzgadas es todo lo que hay son dichos de colaboradores. No, eso no es verdad. Eso no es cierto. No es cierto que todo sea justamente por esa razón es que hay abundante material probatorio, es decir, documental, que sustenta específicamente lo manifestado por parte de los aspirantes a este tipo de beneficios. El juez tiene que corroborar específicamente los dichos, porque finalmente este procedimiento culmina con una sentencia condenatoria. Y para condenar a alguien, evidentemente, tiene que haber una ruptura absoluta de la presunción de inocencia. El juez también hace ese ejercicio en base a la documentación que se aporta a través de un mecanismo premial. Ahora, ese juzgamiento, y eso es otra cosa que confunde mucho a la gente, todavía no se ha realizado y por eso es que no están todas las evidencias puestas sobre la mesa, por decirlo de alguna manera. Bueno, en realidad... Porque todavía estamos en las etapas preliminares. Claro, no parece, pero sí, todavía todo está en etapa preliminar. En realidad mucho de ese material, gran parte yo diría de ese material, sí ha sido utilizado para generar las investigaciones que tiene en este momento el equipo especial. Hay mucha más información por llegar, pero justamente lo que permite el acuerdo de colaboración es proteger esa información que originó ya alrededor de 40 investigaciones
y la información futura que está por venir, que permitirá abrir también unas nuevas líneas de investigación y nuevas inclusiones de personas que hasta este momento no lo han sido. Ha habido información contradictoria que ha aparecido en algunos medios respecto al atraso de la firma de este acuerdo y lo que puede implicar este atraso, porque para muchos de lo que se ha tratado con estas últimas acciones es de ganar tiempo y de tratar de boicotear este acuerdo y las consecuencias que puede traer. Lo que preocupa entonces es ¿hasta cuándo se atrasa? A ver, sí, para nosotros objetivamente sí hay un perjuicio. Ahora, dentro de la búsqueda de una solución que minimice o que trate de reducir los daños colaterales producidos, nos hemos puesto a trabajar de inmediato y hemos tratado de recuperar el tiempo que eventualmente habría sido perjudicial a partir de la decisión exclusivamente de la Fiscalía de la Nación del 31 de diciembre a las 8 de la noche. Esa fue la decisión que hizo que ya no se pueda revisar el borrador para suscribir el acuerdo a partir del 11. Así es, eso es un dato absolutamente objetivo que se produjo a partir de la incertidumbre que se generó con la decisión del señor Pedro Gonzalo Chávez, fiscal de la Nación de Perú. Ya, ahora, eso ha sido revertido y por lo tanto, digamos que ha habido este obstáculo que ha durado unos días, pero ya empieza a correr el tiempo en el cual sí pueden trabajar. Sí, efectivamente. Nosotros lo que hemos llegado a un entendimiento en común, tanto con la Procuraduría Federal como con la propia empresa, es que evidentemente tenemos que recuperar el tiempo perdido, pero necesitamos también que la empresa revise también esos mismos borradores de acuerdos previos a su firma. Entonces, ese espacio de tiempo es el que se ha afectado a partir de la decisión del doctor Chávarri, pero estimamos que durante la semana del 14 al 18, como ya no se van a llevar a cabo las diligencias, es un espacio de tiempo suficiente como para que todos estos ajustes se lleguen finalmente a producir y podamos estar expeditos para su firma. Ya, digamos que esto corre del 11 al 14 que iba a ser, se ha pasado al 14, 18, si se es optimista. Luego de eso recién se tendrían que programar las diligencias. Sí, pero también ha trascendido que la programación de diligencias depende de que puedan coincidir los abogados, las personas que van a declarar y ustedes. Y cuando estaba leyendo sobre eso, me llamó la atención una cosa, daba la impresión de que los que van a colaborar escogen fecha, si están eso tampoco puede ser, ¿no? No, evidentemente que ellos no son los que escogen ningún tipo de facilidad al respecto. Pero sí las defensas legales, la empresa y la Procuraduría Federal esencialmente, porque no hay que perder en perspectiva de que la Fuerza de Tareas Lavajato de Curitiba tiene una agenda sumamente complicada. Para nosotros haber tenido una semana dedicados exclusivamente al Perú, hemos tenido que contar con un apoyo necesario y con una programación previa de alrededor de 45 días previos, porque hay 3 señores procuradores federales brasileños que dedican todo el día a la justicia peruana, cosa que en términos de solidaridad es inapreciable, pero tampoco podemos condicionar su agenda y es ahí donde tenemos que ajustar los procedimientos para nosotros estar dispuestos al momento en el que el procurador federal lo disponga. Digamos que no tiene por qué ser su prioridad el Perú y sin embargo sí le están dando un espacio prioritario. Absolutamente. Ahora, también se decía, en otro medio leí que en Brasil podía retrasarse esto hasta marzo por razones de descanso judicial. No es cierto. El descanso judicial termina el día de hoy. Mañana, el descanso ya está terminado. Mañana la Procuraduría Federal nuevamente ingresa a sus labores habituales. Es por eso que todavía no tenemos una programación oficial, porque recién el día de mañana ellos están en capacidad de poder definir su propia agenda, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros pensamos de que dentro de, por supuesto, sus recargadas labores, nos darán un espacio como ha venido siendo, ¿no? Con un esfuerzo importante de su parte, entendiendo de que ellos han pasado por esto antes. Por eso siempre sus expresiones de solidaridad hacia nosotros, porque ellos también han sufrido las dificultades propias de un caso de esta envergadura. Y sobre lo que decía específicamente de las cuestiones relacionadas con los feriados en el Brasil, esto tampoco es cierto, ¿no? Porque también se han insinuado respecto a los carnavales. Los carnavales, el señor procurador me ha informado de que son recién en el mes de marzo, así que no tendría por qué, a partir del análisis solamente de su agenda, sino solo eso, buscar una fecha que corresponda a poder realizar nuestras actividades de manera conjunta. Ahora, para terminar, vistas todas las dificultades que han tenido que enfrentar ustedes como equipo especial, dificultades que vienen a veces de su propia institución, pero que evidentemente vienen también de otras personas interesadas en que no se conozcan más o no se consigan más pruebas.
¿Qué espera usted para los próximos días? ¿Cree que ya por fin el equipo especial va a poder trabajar tranquilo y llegar a culminar esto? ¿O? No, nosotros estamos sometidos a permanentes hostilizaciones, a permanente injerencia de parte de la Fiscalía de la Nación, de tal manera que para nosotros es un clima inaceptable Pero en eso el no que es, nos transitamos. ¿eso no es obstaculización de la justicia? Sí, de hecho el fiscal José Domingo Pérez Gómez lo denunció incluso antes del 31 de diciembre. Y ya que usted lo menciona... La demostración no objetiva más bien ha llegado a su clímax el día 31 de diciembre. Pero ¿no es absurdo que, habiéndosele denunciado por obstrucción de la justicia, el fiscal decida sacar a las personas que justamente están diciendo que él está obstruyendo la justicia? Sí, eso es lo que nosotros hemos venido sosteniendo y que creo que objetivamente ahora se demostró a partir de la decisión del señor fiscal de la Nación. Y el fiscal Pablo Sánchez, que declara en una entrevista que pasamos al principio de este programa que, por ejemplo, él considera que no deben ser suspendidos todos los fiscales porque, por ejemplo, ellos realizan investigaciones importantes, como, dice, la investigación que se está realizando contra Pedro Gonzalo Chávarri. ¿En qué está esa investigación? Bueno, eso es algo de lo que yo no puedo generar ningún comentario porque nosotros no conocemos de los procedimientos internos dentro de cada Fiscalía Suprema. Nosotros también somos respetuosos de ese procedimiento. Sin embargo, lo que sí tenemos que testimoniar es que nos encontramos en esta línea crítica de trabajo precisamente por lo que ha venido sucediendo en nuestra relación, que es estrictamente funcional y de referencia hacia las intromisiones y hostilizaciones del señor fiscal de la Nación. Por esa razón, para nosotros es un clima de permanente inestabilidad del que convivimos. Pero ahora que han sido ratificados, se van a quedar en ese puesto. Bueno, pero antes estábamos en funciones y teníamos la misma situación. Es decir, la sostenibilidad, lamentablemente, del fiscal de la Nación nos lleva a exactamente la situación anterior al 31 de diciembre. Es decir, que ya era una situación que muy ya era una complicada. situación crítica, ¿no? Y a partir de estas circunstancias, para nosotros ciertamente resulta inaceptable que se sostenga esa misma capacidad de poder entrometerse dentro de lo que es la autonomía fiscal. Entonces, sí, es verdad que estamos absolutamente preocupados porque incluso ahora, dentro de esa legítima discusión parlamentaria, congresal que hay sobre los proyectos que están siendo impulsados de análisis de esta crisis en el Ministerio Público, nos parece que es absolutamente contradictorio y paradójico que la defensa de la autonomía, por ejemplo, de la institución, esté enarbolada por quien produjo el problema, que es el señor fiscal de la Nación. Finalmente, como fiscal, no como miembro del equipo especial, ¿no considera que los fiscales, en salvaguarda de su autonomía, pero a la vez en salvaguarda de la institución, podrían presentar algún tipo de solicitud, proyecto, medida, Sí. requerimiento al Congreso para que se vea con urgencia el tema? Sí, absolutamente. Yo creo que la discusión está abierta y es necesaria. Para nosotros resulta indispensable que cualquier mecanismo alternativo dentro de la legalidad que pueda ser idóneo para poder corregir, para poder solucionar la grave crisis en la que nos encontramos, resulta contributiva también a lo que es el desarrollo de la capacidad estratégica del equipo especial. De estas investigaciones. Porque nosotros en realidad, con la presencia del señor fiscal de la Nación, estamos conviviendo siempre sobre ese mismo clima de inestabilidad que perjudica la averiguación de la verdad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y por habernos informado sobre los últimos detalles de este acuerdo. Todo lo mejor para el equipo especial. Todos los peruanos queremos que se conozca la verdad. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar